Parte 2. De lo que venía hablando de lo simbólico, la ciencia, la astrología, bla, bla, bla. Había terminado el video anterior diciendo, pero como siempre no me alcanza el tiempo, que lo simbólico, o sea, el símbolo es una cosa y el signo es otra. Y pareciera que no entendemos eso. Yo creo que también hay que adentrarnos en eso para comprender lo que dije en el video anterior sobre ciencia y astrología y cómo hay que modificar el approach a la hora de querer entender astrología, bla, 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 todo lo que dije en el video anterior. ¿Bien? Ahora, lo simbólico, o sea, un símbolo, una letra es un símbolo, todo el lenguaje astrológico se llama lenguaje porque está compuesto de un montón de símbolos, de simbología. Nuestro inconsciente colectivo está lleno de simbología. El lenguaje del inconsciente es simbólico. ¿Qué queremos decir y de qué hablamos cuando hablamos de lo simbólico? Estamos hablando de una serie de cosas que exceden un poco, mucho, el abordaje racional rígido. No podemos, no debemos, sí podemos, no debemos, si no queremos tergiversar la astrología, más aún, llevarla por un camino contraevolutivo, ¿sí? No podemos abordar la astrología sin cuestionarnos eso, sin cuestionarnos desde qué sistemas de creencias, de qué lenguaje previo estamos yendo a hacer preguntas para comprender la astrología, ¿se entiende? Esto solamente más si bien el video anterior. El símbolo tiene múltiples expresiones, ¿sí? Y la diferencia principal con el signo es, y esto es súper importante, y esto es la razón principal de por qué hace falta siempre que analizamos una carta natal o analizamos cualquier cosa en astrología en relación a lo humano, hablar con la persona de la carta que estamos analizando. O sea, ¿por qué? Porque el signo, o sea, lo que va a significar en la vida de esa persona, para esa persona, el símbolo que estemos analizando de su carta natal, ¿sí? De lo que sea, va a ser específico, diferente para cada persona. Esto es lo que en la astrología antigua no se entendía, no estábamos ahí todavía. No teníamos esa información a nivel conciencia aún. Ahora sí, esto es parte de lo que no se tiene en cuenta, entender el lenguaje simbólico cuando se intenta hablar de si la astrología se puede hacer más científica o no, si se puede demostrar científicamente o no. Eso no importa tanto. Yo creo que la persona que realmente profundiza, y lo digo, o sea, profundiza en la astrología, en querer comprender y va abriendo la mente, termina entendiendo que no tiene sentido querer encajar la astrología en lo científico, o sea, teniendo en cuenta que lo científico funciona hoy como funciona, y de los parámetros que sigue funcionando, y de la rigidez que sigue funcionando. ¿Se entiende? Por más de que se haya hecho mucho más maleable en un montón de sentidos. Igual. Porque romperíamos a la astrología. Y acá lo que queremos romper en todo caso, o sea, lo que a través de entender la astrología se permite ampliar, evolucionar, es las formas en que el ser humano viene utilizando mecánicamente la mente, ¿no? Como ampliarle los sentidos, la percepción, la cosmovisión, los paradigmas de pensamiento. Todo eso te abre a aprender el lenguaje astrológico. Ahora, hay que romperse un poquito los esquemas para comprender la astrología, para comprender símbolos, para comprender un lenguaje que no es como hablar otro idioma, como aprender otro idioma, es aprender otro lenguaje, no es lo mismo. Otro sistema de símbolos que nombran desde una cosmovisión diferente toda la existencia de la vida, de las cosas. Hay una parte del comprender la astrología a la que no se accede si permanecemos exclusivamente operando y aproximándonos hacia la astrología desde la racionalidad rígida. O sea, si vamos desde ese lugar, le vamos a estar imponiendo a la astrología que se adapte a algo rígido, a la ciencia rígida, a lo concreto súper. Y ahí no estamos abriéndonos a entender la astrología realmente. Y lo digo siendo una persona que viene de esos lugares, que viene de
haber empezado a estudiar astrología desde un pensamiento bastante, no, pero acá hay que demostrar esto, hay que demostrar esto otro, a ver si esto como desconfiada, a refutarla. Así empecé. Y iba a decir que es creer o reventar, pero no es creer o reventar, porque también me fui dando cuenta que no se trata de creer o no creer. O sea, la misma experiencia en el aprendizaje de la astrología te va demostrando, esto es experiencial, te va demostrando cómo funciona el fenómeno de la astrología. Y eso es lo tremendamente fascinante, porque funciona. Pero no se puede intentar crearle un método científico. La vamos a romper si queremos hacer eso. Aflojemos un poquito. Quiero ver si acá hay algo que más quiera decir. Qué difícil sostener un momento de silencio en redes, ¿no? ¿Les cuesta? En fin, no se analiza solamente el símbolo cuando vas a ver una carta natal. O sea, no se analiza la carta natal a nivel lenguaje, de los símbolos que aparecen ahí, y de la composición y todo un montón de data. Hay una parte que sí es más técnica, pero nunca se puede completar eso sin aprender a escuchar de qué manera significa la persona en su discurso a esos símbolos. ¿Se entiende? Un poquito se entiende. Tenía ganas de compartir eso. Espontáneamente. No hay un objetivo más allá que la expresión en sí con estos videos. Me considero una persona que le interesa que la astrología... no me voy a volver loca y no voy a crear un movimiento como en torno a esto, pero sí voy a hacer lo que pueda en relación a mi expresión cuando siento que me irrita y me molesta y me pica escuchar tanta difusión que siento que es errada, que siento que es desde un approach contraproducente a la hora de hablar de astrología. Porque, y también es como, esta era, no me acuerdo qué astrólogo era, o sea, honestamente. Y desde un lugar justamente de una buena intención, como decir, hay que elevar la astrología y le damos el micrófono a un viejo científico, astrónomo, que tendrá un montón de méritos en su rubro de cosas. Y que se estuviera hablando de la astrología desde un lugar que considero correcto, perfecto, pero no. ¿Por qué le estamos dando el micrófono a viejos científicos astrónomos que no entendieron la astrología? Y que porque se interesaron en la astrología, de repente tienen el micrófono para hablar o les damos como ese lugar de endiosamiento solo porque pareciera ser alguien con autoridad. No tenés autoridad, por más de que vengas del ámbito científico, para hablar de astrología, si no estudiaste un montón de años astrología, no astronomía. No es lo mismo. Hay toda una cuestión a entender de por qué la astrología funciona más allá de si ese planeta está más acá o más allá, porque si no, por ejemplo, la retrogradación no tendría ningún sentido. Esta persona decía que encajara más a la astrología como haciéndole más afianzada con los movimientos concretos de los planetas. La astrología es simbólica, chicos. Si no, el tema de la retrogradación no sería un tema, y es un re tema a analizar en astrología. Y lo digo porque la retrogradación a nivel astronómico no sucede en realidad. Es una cuestión perceptiva que tenemos acá, de que los planetas se mueven hacia atrás en su órbita, van y vuelven. Y tiene un efecto tremendo. ¿Pero por qué? No porque sea un movimiento concreto que suceda en el cosmos, porque no sucede. Es una percepción que tenemos desde la Tierra. Y sin embargo, es algo súper analizable desde la astrología y que lo podemos observar en la experiencia, cómo sirve. ¿Por qué? Porque acá lo más importante es el vínculo inconsciente y los símbolos que tenemos como en nosotros mismos y en la humanidad en relación a lo que observamos que hay allá afuera a nivel planetario. Tiene mucho más que ver con el ser humano y la interpretación y el registro inconsciente que tenemos de eso, que con eso que está allá afuera, o sea, suelto, separándolo de nosotros. ¿Se entiende un poco? Esto es re importante. Eso.